Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de hoy. Últimamente, ha notado que su coche se cala o funciona con más dificultad que antes. Finalmente decide utilizar un escáner OBD2 para ayudarle a determinar si hay un problema, y muestra el código de avería P0102. ¿Qué significa esto y qué puede hacer al respecto? A continuación, hemos elaborado una guía para ayudarle a reconocer los síntomas y las posibles causas de este código de avería, así como consejos para un diagnóstico y reparación adecuados. ¿Qué significa el código de avería P0102? El código de avería P0102 no se encuentra en la biblioteca de códigos de todos los vehículos, pero siempre que aparece significa circuito de flujo de aire másico, MAF, bajo. El código se activa cuando el SM/PCM detecta un problema con el funcionamiento del sensor de flujo de masa de aire, MAF. El sensor MAF está instalado entre el filtro de aire y el cuerpo del acelerador. El MAF genera una señal que el PCM utiliza como su entrada principal para determinar el control de combustible, y el código P0102 se establece cuando el PCM determina que esta señal está por debajo de la especificación durante un cierto periodo de tiempo. Hay una cierta ventana que el SM/PCM aceptará como normal. Si la señal del sensor MAF cae por debajo de esta ventana aceptable, se establece un código. Una vez más, el código es diferente de un fabricante a otro, por lo que puede obtener un código diferente en su vehículo que significa lo mismo que este código. Para una comprensión avanzada del flujo de masa de aire, puede leer nuestra discusión técnica aquí. Alternativamente, si desea echar un vistazo rápido a las causas más probables de P0102, siga leyendo a continuación. ¿Cuáles son las posibles causas de P0102? A continuación se presentan algunos de los problemas más comunes que pueden causar que el PCM de su vehículo almacene el código P0102. Sensor MAF sucio o contaminado. Sensor MAF defectuoso. Problemas de circuito, por ejemplo, cableado dañado y conexiones sueltas. Problemas del PCM, poco frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas comunes del código P0102? Usted puede observar uno o más de los siguientes signos con el código de motor P0102, luz de advertencia del motor. El motor funciona mal. Dificultad de arranque. Calado. Baja potencia del motor. ¿Cómo diagnosticar el código P0102? El código P0102 no siempre es causado por un sensor MAF malo. Hay otros factores que pueden entrar en juego con este código de error específico. Pero no se preocupe, hay un montón de recursos disponibles para ayudarle a diagnosticar y gestionar este código de error. Aquí tienes algunos vídeos que te ayudarán a entender y realizar un diagnóstico adecuado. Además, un sensor MAF defectuoso puede dañar otras piezas de su vehículo, como el catalizador. Una mirada en profundidad al flujo de masa de aire. Los carburadores rocían más combustible en el motor cuando la placa del acelerador está abierta y aumenta el flujo de aire a través del venturi. La baja presión creada atrae el combustible hacia el flujo de admisión a través del venturi, que lo atomiza. En cambio, con la inyección de combustible, la atomización se produce en la boquilla del inyector de combustible. Los sistemas mecánicos de inyección de combustible como el Cajetronic de Bosch, VW de los 80, DeLorean, etc. no requieren electrónica, sino que el flujo de aire levanta una placa y una palanca, que mueve un pequeño pistón dentro de un tubo ranurado en el centro del distribuidor más combustible a través de estas boquillas pulverizadoras muy baratas y sencillas directamente a la válvula de admisión. El hecho es que, con los carburadores y la inyección mecánica de combustible, el flujo de aire es el principal factor determinante de la cantidad de combustible suministrado. Un motor es esencialmente una máquina que respira, y cuanto más profundamente respira, más combustible se suministra. De la presión absoluta del colector a la medición electrónica del caudal de aire, la inyección electrónica de combustible introdujo un ordenador en el proceso, y la mayoría de los primeros sistemas utilizaban la presión del colector para determinar cuánto combustible suministraría el ordenador, ya que la presión del colector es un indicador preciso de la carga del motor. Ten en cuenta que si tomas el vacío del colector y lo restas de la presión del aire ambiente, obtienes la presión del colector, presión absoluta del colector, o MAP, que es lo que el controlador del motor de estos vehículos utiliza realmente para sus cálculos. Pero algunos fabricantes de automóviles comenzaron, a mediados de la década de 1980, a cambiar la presión absoluta del colector por una medición electrónica del flujo de aire.
Inicialmente, solía haber una paleta en forma de L, VAF utilizada en voz Electronic, que se cargaba suavemente con un muelle, de modo que cuando el aire pasaba por el medidor, la paleta respondía al flujo y el elemento electrónico del medidor VAF aumentaba la tensión entregada al controlador del motor, que respondía aumentando la anchura de pulso del inyector según fuera necesario. Los sensores de masa de aire no tienen partes móviles, pero utilizarán la cantidad de corriente necesaria para mantener la temperatura de una rejilla o cable para determinar el flujo de aire. Configuraciones del sensor MAF. Un tipo común de sensor MAF tiene un cable frío y un cable caliente, y la temperatura del cable caliente se mantendrá 300 grados Celsius más alta que la temperatura del cable frío. Algunos sensores asiáticos funcionan utilizando un generador de sonido y un detector para que el aire que pasa a través del sensor desvíe el sonido. Algunos sensores MAF incluyen el sensor de temperatura del aire de admisión, IAT, y otros simplemente utilizan el cable frío para determinar la temperatura del aire de admisión. El sensor MAF por lo general tiene 4 cables, a menos que el IAT es un sensor independiente, que requerirá 2 cables adicionales. Pero uno de los cables que alimentan el MAF es por lo general un suministro de B+. La señal que recibe el SM/PCM será una señal de voltaje o frecuencia, y el SM/PCM interpretará esta entrada como una indicación de gramos por segundo de la cantidad de aire que entra en el conector.